El capítulo 19 de Job es un pasaje donde Job está abrumado por las palabras de sus amigos que debieron consolarle, pero lejos de consolarle le abrumaron. Lo acusaron y le hicieron saber que todo ese mal estaba sobre él porque seguramente él había pecado y había hecho algo malo. Y que entonces Dios por eso le había castigado, porque Dios era justo. En las palabras de los amigos había cosas buenas, verdaderas, pero en la forma de aplicarlas hacia Job, para Job eran un tormento. Y fueron amigos realmente molestos para Job. Después de que él oye a sus amigos todos los reproches que le hacen y todo lo que ellos le dicen, y cómo lo hostigan y lo señalan como pecador, entonces en el capítulo 19, Job da una respuesta a sus amigos de todo esto. Y quiero leer el pasaje de Job, porque dice, y respondió entonces Job, le respondió a sus amigos y les dijo, ¿hasta cuándo angustiarán mi alma? Y me moleréis con palabras. Ya me han vituperado 10 veces, ¿no se avergüenzan de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado sobre mí recaería mi error. Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, sepan ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas Dios puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Esta porción, esta parte de Job capítulo 19, es muy interesante cuando nosotros miramos cómo es que un hombre que era justo, que era temeroso de Dios, que era piadoso, puede caer en una situación tal, en una condición tal. Puede crear un conflicto y puede crear una batalla en la mente, porque nosotros estamos habituados comúnmente a vivir sobre una lógica, a marchar sobre una lógica. En el capítulo 1 de Job dice que vinieron todos los hijos de Dios, todas las criaturas que Dios había hecho. Vinieron los ángeles, vinieron arcángeles, vinieron personajes o ángeles a los que Dios les había dado autoridad, dominio, poder, y que los había creado sobre ese contexto. Pero dice el pasaje que entre ellos vino también Satanás. Y entonces no fue el diablo el que sedujo a Dios para que esto le pasara a Job. No, fue Dios el que empezó a marcarle el camino al diablo para probar a Job. Es decir, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, le prohibió al diablo tentarlo. Pero Dios tiene el derecho, se abroga el derecho de probar nuestra vida. Y lo que hizo con Job fue probar la vida. Algunos piensan que fue el diablo el que vino y sedujo a Dios y le propuso probar la vida de Job. No, eso no fue así. El pasaje dice muy claramente que Dios le propuso al diablo, a Job, y le dijo, ¿has considerado a mi hijo, a mi siervo Job? ¿Has considerado su rectitud? ¿Has considerado su piedad? ¿Has considerado sus caminos justos? La Biblia dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando Dios haya decidido atravesarlos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Aquí el pasaje es maravilloso y nos enseña que cuando Dios decide probarnos, no nos está haciendo daño. La prueba de la fe, la prueba en la que pasemos, va a producir paciencia, porque la palabra paciencia quiere decir el espíritu inquebrantable que persiste hasta alcanzar la victoria. Podíamos preguntarnos en esta mañana, ¿para qué necesito la paciencia? ¿Qué produce la paciencia en mi vida? Bueno, si lo que la paciencia produce es un espíritu inquebrantable, que no se dobla, quiere decir que va a producir fuerza en nosotros, poder en nosotros, resistencia en nosotros. Y por eso la paciencia produce en nosotros fuerza, poder, vigor y algo maravilloso, esperanza. De la paciencia era un término militar, que la ciudad a la que iban a atacar quedara sin agua de tal manera que empezaran a morir de sed. Y cuando salían, bajo esas condiciones, el ejército entraba inmediatamente y los conquistaba. Por eso la palabra paciencia quiere decir el espíritu inquebrantable que persiste hasta alcanzar la victoria. Dios quiere producir en nosotros un espíritu inquebrantable, fuerte, vigoroso, que pueda persistir en la esperanza hasta alcanzar la victoria. Quiere decir entonces que la prueba en Job tenía como un propósito darle vigor, fortalecerlo. Era un momento difícil. Bajo esa circunstancia, entonces Dios le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y bueno, el diablo parece que le pusieron algo que él quería desde hace tiempo. Y entonces le dijo a Dios, bueno, sí, pero tú le has dado muchas cosas buenas. Ahí este es el momento cuando Dios es el que decide los caminos para nuestra vida. Otra parte muy importante de esta situación, donde Dios le propone al diablo, a Job, y después le dice, bueno, pruébalo, quítale todo lo que tiene. Llega al punto incluso de decirle que toque su cuerpo y lo enferme. Pero le dice, no puedes tocar su alma. Qué terrible, qué difícil parece este momento para Job, pero no lo es. Aquí entonces se va conformando el propósito de Dios en la vida de Job. Dios había decidido fortalecer a Job, Dios había decidido darle vigor a Job, y Dios había decidido crear en Job un espíritu inquebrantable que persistiera con la fe completa, ya sea en las buenas o en las malas, hasta alcanzar la victoria. No solamente quería eso precisamente Dios, que Job dejara la idea de que solamente porque Dios lo había bendecido. No, Dios nos hace caminar en todos los caminos. Sin embargo, el dolor es una escuela de Dios para nosotros. El dolor nos acerca a Dios. El dolor nos hace entender a Dios. Dios quebranta nuestra vida, nuestro yo, nuestra naturaleza. Dios quebranta nuestros propósitos personales en el dolor y nos dirige hacia Él para formar a Cristo en nosotros. Hablando de Cristo, el autor de nuestra salvación, por lo que padeció, habla de que Cristo padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y entonces fue autor de eterna salvación. ¡Qué maravilloso! Él no sabía obedecer, él era Dios, pero dice que tuvo que probar el padecimiento y entonces aprendió la obediencia. Y una vez que aprendió la obediencia a través del sufrimiento, fue autor de eterna salvación. Observemos cómo Dios cumplió a través de Jesús el propósito que Dios tenía en Cristo. Y lo primero que dice, los padecimientos. Lo segundo, aprendió. Lo tercero, obedeció. Y lo último, entonces fue apto para ser autor de eterna salvación. Miren cómo el concepto de paciencia se conforma aquí. El espíritu inquebrantable que persiste hasta alcanzar la victoria. Cristo alcanzó la victoria en la cruz del Calvario por lo que padeció y cómo aprendió. Dios no tiene como propósito dañarnos. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Fue Dios el que propuso la prueba para Job. Dios estaba allí. A veces pensamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando aquello? No preguntes, acepta. Dios permitió esto. Nunca pienses que el diablo te va a probar.
Nunca pienses que tus sufrimientos le pertenecen al diablo. Dios ha decidido probarte para fortalecerte, para hacerte inquebrantable, para persistir hasta alcanzar la victoria. Esa es una decisión de Dios para tu vida. Tú estás en las manos de Dios, no estás desamparado, no estás en las manos del diablo, no estás al amparo de las circunstancias, estás al amparo de la gracia de Dios que ha decidido transformar tu vida, perfeccionar tu vida, enriquecer tu vida, y ten por sumo gozo cuando entres a la prueba. Job lo había entendido al principio, pero cuando vinieron sus molestos amigos, parece que todo había cambiado. Y ahora Job veía en el reclamo de sus amigos tanto dolor, porque parece que Dios lo llevó al punto. Pudo haber usado a alguien para causarnos mal, pudo haber usado a alguien para hacernos sentir mal, pero solo los usó para cumplir su propósito. Pero no quiere decir que nuestro quebranto le pertenezca a esas personas. Job estaba siendo desvestido de su naturaleza. Estaba viviendo un momento difícil. Tenía una queja. Su mente se había abrumado por el dolor. Al versículo 25 hay un cambio radical. Y entonces irrumpe y dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Dios ha diseñado nuestras pruebas para perfeccionarnos. Lo que hizo en la vida de Job, puede uno pensar que fue doloroso, pero fue maravilloso. Si Dios le hubiera vuelto a decir a Job, ¿quisieras volver a pasar esto? Job lo habría hecho, porque en todo vio la mano de Dios y en todo Dios estaba allí. El tiempo que tienes allí, la batalla de tu mente, cuando has pensado que tu fe se ha debilitado, seguramente Dios la está fortaleciendo. ¿Cómo te has sentido cuando eres probado? Tal vez ahora las cosas están bien, pero hay un momento en el que Dios va a decidir probarte. Entiende por qué te va a probar, pero entiende que no te va a dejar ahí, te va a sacar de ahí. Vas a salir de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Puedes entenderlo y puedes, si lo entiendes, tener paz y llegar al punto que dice Santiago, ten por sumo gozo cuando eres probado. Ten por sumo gozo cuando eres probado. El salmista un día dijo, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, Dios estaba produciendo paciencia. La tribulación produce paciencia. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué viene después de la prueba? Una fe fortalecida, vigorosa, para persistir hasta alcanzar la victoria. Y entonces Dios nos habrá compartido algo de su gloria en medio de la aflicción. La tribulación produce paciencia y la tribulación tiene sus propios tesoros. Job descubrió los tesoros de Dios y después Dios lo bendijo. Hermanos, ¿consideras a Dios en tus pruebas? ¿Te sientes olvidado de Dios? ¿Que Dios no te oye? ¿Tienes una batalla en tu mente? ¿Crees que tu fe se ha debilitado? No, Dios está debilitando tu naturaleza y está depositando su gloria. Cierra tus ojos, hablemos con Dios, pongamos en paz nuestro corazón con Dios y digámosle a Dios, gracias por la prueba. Gracias porque me has decidido llevar ahí para fortalecerme, para perfeccionarme, como dice Santiago, a fin de que seamos cabales, completos, sin que nos falte cosa alguna. ¿Has visto a Jesús como lo vio Job? Dios, tú solo sabes cómo tu palabra es dirigida como una flecha al corazón de alguna persona esta mañana y cómo viene en su auxilio para entender la prueba y que quien es probado no ha sido olvidado de ti, sino ha sido escogido por ti. Y que su prueba no está en mano de sus enemigos y su prueba no está en mano del diablo, está en tu mano, Señor, en tu mano. Dios, abre el entendimiento y enséñanos y revélanos a Cristo y trae tu palabra y fortalece la fe. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro tierno Salvador, nuestro gran pastor. Amén.